Te deseo felicidad y la conciencia para ser tú. Gracias por ser y estar. Soy Cristabel Ramírez, psicoterapeuta, y estás en Imperfecta Vida, tu podcast de conciencia. Hemos llegado al episodio 9. Gracias a ti, gracias por escucharnos, estar ahí, acompañarnos, darnos todos tus mensajes y tus comentarios que van a ser respondidos todos. Déjanos tus preguntas, tus comentarios. Si no has escuchado los anteriores, te invitamos a que lo seas y lo hagas, porque llevamos una secuencia de temas en donde la conciencia está permitiendo abrirnos a una nueva posibilidad de forma de ver la vida, que es lo que necesitamos para encontrar la libertad, la felicidad, lo que tú quieras. Yo, porque ese es mi propósito. Mientras yo más libre sea y más conciencia tenga y la verdad se vaya transformando todo el tiempo, es cuando mejor estoy haciendo mi labor en esta vida que decidí vivir, en esta imperfecta vida que me ha llevado a estar contigo en este momento. Hoy vamos a hablar de el resentimiento en nuestras vidas. Es un tema incómodo, pero transformador hablar de el resentimiento. Es esa emoción que se ha mantenido en el tiempo, que se convierte en densa, que quiere decir en cansona, ajustada, que no nos deja explayarnos ni ir para adelante, sino que se queda ahí y que puede llegar a enfermarte psicológicamente y enfermarte físicamente bien profundo, y de maneras que en algún momento de esos títulos, si no te los vas a poder quitar. Así que esta emoción es densa, se instaló en lo profundo de tu alma, porque el resentimiento lastima hasta tu alma, y es cuando el enojo no fue escuchado, cuando el dolor no es expresado de manera adecuada, pero sobre todo cuando la herida no es sanada. Esto es tener procesos de resentimiento que van a hacer esclavizarte a ti mismo a través de haber puesto una gran armadura, un gran muro que me aleja de mí, de lo que yo soy, porque me siento vulnerable, y de lo que el otro es, porque lo veo realmente como un enemigo. Entonces nos vamos a permitir en este episodio mirar desde el rincón de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra psique, el resentimiento como una profundidad, no para enjuiciarlo, no para juzgarlo, sino para liberarlo, que es lo profundo de entender cómo el resentimiento se libera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprender primero. La emoción es el primer instante que sientes, y para la raíz del resentimiento es enojo. ¿Cuándo tenemos una emoción de enojo? Cuando pensamos que nos tenemos que defender. Como en la forma de protección, de defensa, nosotros creamos el enojo. Pero como toda emoción, lo que hace es movernos, darnos la energía de movimiento, y luego cuando yo ya lo paso a un proceso intelectual, cognitivo, se hace una historia, y desde esa historia sigo sosteniendo el dolor, sigo sosteniendo la dificultad, sigo sosteniendo el agravio, y le hago una historia. Y eso es lo que nosotros llamamos resentimiento. La palabra resentimiento viene del latín resentire, que significa volver a sentir. El asunto es que este cerebro no tiene sentido del humor. Y entonces cada vez que yo cuento la historia, cada vez que yo repito esa historia, toda yo, desde la parte de mi primer cabello, de mi coronilla hasta el dedo gordo del pie, vuelve a sentir el trauma, el shock, el vacío, la ausencia, el dolor, lo que sea que haya pasado, lo vuelvo a sentir. En la parte de presencia como historia en nuestra vida, nosotros solo necesitamos 3 veces para que eso sea una verdad.
3 veces para que se instale en mí, en mi cuerpo, y tenga incluso memorias físicas, que les vamos a hablar un poquito después sobre esto, pero que están dentro de nosotros y que es una historia contada por mí, para mí, y ya es mía. Ya no es el agravio y ya no es quien me agravió, sino es mi historia y es mi dolor y es mi sufrimiento el que se queda conmigo. No solo es enojo, es un dolor congelado. El resentimiento es un dolor congelado en el tiempo, que se revive cada vez que se recuerda la ofensa, la herida, el abandono, la injusticia, la traición, pero que yo lo vuelvo a vivir como que fuera en un momento presente. En la psique hay cuerpos, hay cuerpo del inconsciente, del subconsciente y del consciente o de mi ego. Y yo creo que solo desde mi consciente y mi ego estoy contando la historia o me la estoy contando, y eso no es así. Desde el inconsciente y el subconsciente yo lo estoy viviendo, no contando, lo estoy viviendo. Y una de las grandes características del inconsciente y el subconsciente es que no tienen tiempo, no hay un tiempo cronológico. Eso quiere decir que para ellos todo es presente y que no se necesita que yo esté palpando, me esté pasando el hecho, sino solo necesita ser recordado para volver a ser vivido, para volver a ser una experiencia traumática, choqueante, la que hayas tenido que pasar. Entonces entiendes en dónde nos hemos lastimado y por qué realmente tanto sufrimiento. Ok, vamos a hablar en diferencias de claves. El enojo es una reacción momentánea, una defensa emocional frente a un límite cruzado que rompieron, que yo no pude poner o que transgredieron. Es natural y es humano. El resentimiento es enojo no expresado o reprimido, o una historia que se quedó rumiando. ¿Qué quiere decir rumiando? Dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a la misma historia y contándomela una y otra vez, con el agravio extendido, que es lo que hacemos cada vez que contamos una historia, y de ahí se crea el resentimiento. Cuando esto se logra sostener en el tiempo, en la escalera, vamos a subir al siguiente escalón, que es rencor. Y esa es una versión sostenida del resentimiento, con muchas veces acompañada de deseo de venganza. Y venganza que ni siquiera haces real, sino que lo haces. Entonces incrementas tu fastidio, incrementas tu historia, incrementas el dolor y estás llegando al sufrimiento. Y así es como llegamos al odio. El odio es un sentimiento extremo, destructivo, que busca anular al otro de cualquier forma posible, porque he hecho que se muera, que se vaya al infierno, que le pasen malas cosas. Las he hecho muchas veces en mi historia cuando he odiado, y sobre todo para aliviar el propio dolor. Pregúntate, ¿hasta dónde has llegado en esa escalera? Nelson Mandela dice que el resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro muera. Te repito, el resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro muera. Los psicólogos y los terapeutas decimos que cuando tienes resentimiento y tienes odio en tu vida, es como que tú mismo estés dándote tu cucharazo diario de jarabe de veneno. Veneno que va a hacer que lastimes tu cuerpo, que lo enfermes y que llegue a tu psique y la trastornas. Acuérdate que en la psique no hay precisamente enfermedades, hay trastornos. Y el resentimiento, el rencor, el odio trastornan tu vida y te pueden hacer aparecer trastornos psiquiátricos y psicológicos que van a afectar tu desempeño psicoemocional en la vida. Y si esto no sale por ahí, va a tener que salir a través del cuerpo. Yo siempre les digo que lo que no se llora y no se habla de una manera real
se va a quedar estancado en tu cuerpo, te va a dar memorias corporales de vida y lo que va a suceder es que te va a enfermar. Y una de las situaciones que más enferma al cuerpo precisamente es el resentimiento. Como el resentir significa volver a vivir la misma historia, lo que va a hacer es que la bioquímica de mi cuerpo y de mi cerebro va a cambiar y cada vez que tú recuerdas, tu cuerpo lo revive como si estuviera ocurriendo de nuevo. Va a cambiar la bioquímica de tu cerebro y eso va a implicar que tenga que enfermar. Así que hay daños a nivel físico, a nivel de la psique y a nivel espiritual, el que tú tengas un resentimiento o muchos resentimientos. Quiero que entiendas que tenerle resentimiento a alguien no es lo mismo que ser resentida. Que tener resentimiento hacia algo que sucedió, eso no quiere decir que tú estés amargada con la vida. Y de verdad es bien fácil convertir una serie de resentimientos en una vida amargada, convertirte en una resentida o en un resentido con la vida y con los demás y tener problemas claros y reales con el sistema, pero sobre todo contigo mismo. Y eso implica tener malestares en todos nuestros cuerpos, pero sobre todo tener una vida en malestar. Eso es lo que nos ganamos con el resentimiento. Daños a nivel físico. Aumentas el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Eso quiere decir que vas a estar estresado. Tu sistema nervioso va a estar estresado, va a trastornar la parte de tu cerebro y de tus neuronas y a través de tu cuerpo los desempeños celulares en tu vida. Vamos a tener problemas digestivos. Acuérdense que el estómago es el segundo cerebro. Ya se sabe que ahí hay hormonas. Aunque ahí no se hagan, digamos, las emociones, ahí se viven las emociones. Vas a tener problemas de insomnio. ¿Por qué? Porque lo primero, cuando tienes grandes resentires en la vida y cuando tienes grandes problemas con sentir rencor y odio, una de las cosas principales que pasan es que no puedes dormir. ¿Por qué? Porque no puedes confiar en la vida. Y dormir es morirte. Es confiar en que mañana las cosas se van a arreglar, la situación va a cambiar, la vida se va a transformar. Así que lo primero que tienes cuando pasa esto es que dejas de dormir. Tienes contracturas musculares todo el tiempo y contracturas del cuerpo y pueden haber accidentes fácilmente. ¿Por qué? Porque en la precisión de no haber metido el golpe, de no haberte defendido y te quedaste atrapada, esa energía se quedó y se contractura con tu cuerpo. Y no te estoy diciendo que entonces te vuelvas violento, no, sino se trata que lo trabajes, que eso es en inteligencia emocional, la regulación y la gestión de las emociones. No se vale no sentir, si lo sentiste y listo. Pero ¿qué vas a hacer con lo que sentiste? Y ten cuidado con lo que te pones a pensar, porque esto es lo que va a agrandar la mayoría de los resentimientos. Y una cosa de las más importantes es que podemos provocar enfermedades autoinmunes. ¿Sabes qué es una enfermedad autoinmune? Que tú te pones a pelear y atacarte a ti mismo. Eso es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que mi cuerpo está produciendo cosas, situaciones, células, enfermedades, tumores, lo que sea, insulina, etcétera, para atacar a mi propio cuerpo. Eso es lo que hace el resentimiento, el rencor y el odio en ti. Por eso es tan importante que lo puedas liberar y que lo puedas transformar. Y ahí es donde vienen los daños a la psique. ¿Por qué? Porque entonces cuando tienes resentimiento distorsionas la percepción. Y entonces un hombre no es el que se equivocó o el malo, sino son todos los hombres. No es una mujer la que hizo tal cosa, fueron todas las mujeres. Y todos somos así. Y entonces vas a tener dificultades para cambiar. Y en el punto en el que no cambies, va a significar que te estanques. Que te estanques a ti mismo. Todo el mundo va a cambiar,
menos tú, porque vas a cambiar en intro de retroceso y no de extro para poder avanzar. Y una de las cosas más importantes para mí del resentimiento es que te da una dificultad para confiar. Y está bien que no vuelvas a confiar en Carlos o que no vuelvas a confiar en María, pero no significa que no confíes en nadie, porque no confiar en nadie va a implicar que no confíes en ti, que es donde necesitas estar. No vas a confiar en un ser creador poderoso, Padre, Dios, como lo quieras llamar, y no vas a confiar en la vida, en los procesos álmicos de vida a los que tú tienes derecho y a lo que es tuyo. Así que a mí eso es de las cosas que más me conflictúan cuando las personas dejan de confiar gracias al resentimiento que pueden sentir. Siguiente, vives a la defensiva. Crees que todos te queremos atacar, crees que todos queremos hacerte daño. Y lo que vas a hacer es que vas a tener el siguiente, que es miedo a vincularte. O sea, cuando tienes un resentir de algo que ha pasado, vas a tener miedo a vincularte. Los estudios, porque déjame decirte que esto no es filosofía, esto es ciencia y es estudios. Los estudios nos dicen que el 95% de las veces en las que yo creí que alguien me había agraviado, no fue así. Fue mi interpretación de cómo mi psique lo interpreta y cómo mi red reticular cerebral se pone a la defensiva ante situaciones que se les parecen, más que no son un agravio puro. El 95% de las veces el otro no te quiso agraviar, sino las cosas sucedieron, las cosas pasaron así, las situaciones se acabaron, los sentimientos ya no van para más y no te están agraviando personalmente, sino están sucediendo cosas que probablemente te puedan doler, pero que son una verdad para las cosas que ya no van, para las relaciones que ya no van y lo que pasa. Entonces no es me hizo o no es me pasó, sino es muchas veces como lo interpreté. Así que solo el 5% de mis experiencias puede hacer que realmente sean verdad. Puede hacer que sea con dolo, que sea con alevosía, que sea con ventaja y que el otro realmente sea culpable de lo que verdaderamente me pasó. Todo y la mayoría de las veces lo interpreté yo. Lo hice como una ley de vida, lo hice como una creencia que al principio potenció y que ahora es definitivamente limitante. Así que cuidado con las cosas y las reglas y las leyes que nos formulamos a través de un agravio, que no te estoy diciendo que te lo estás inventando y que no te pasó, sino estamos hablando que en el tiempo y en el espacio fue y sucedió. Y que de verdad, para entender todo esto, hay que comprender que mi alma venía ya con instalación de experiencias que me tocaba vivir para el aprendizaje y el crecimiento de mi propia alma, que se va más allá de mi psique y de mi cuerpo. Y a esto vamos, a los daños del alma cuando nosotros tenemos resentimiento. Una, bloquea mi amor. Bloquea mi amor propio porque empiezo a sentir que no me lo merezco y que soy sucia, soy mala, soy inadecuada, no soy suficiente, y bloqueo la energía del amor con el resentimiento. Siguiente, la desconexión de la compasión. Casi yo te podría decir que dejo de ser ser humano. Cuando una persona no tiene compasión por el otro, por lo que está sucediendo, dejó de ser humano. Se convirtió probablemente en una persona, en una personalidad, en un temperamento y un carácter, pero hay una desconexión de la compasión. Y luego, de verdad, hay un sentimiento de injusticia crónica. Vas a pensar que la vida es durísima, que la vida no vale la pena, que realmente todo es injusto para ti, que no hay nadie ni nada en qué confiar. Y esto habla de ti, habla de que tú eres el que no se puede proveer ni amor, ni compasión, ni justicia. Así que por eso es que nosotros necesitamos entender qué es lo que pasa.
Mi maestra Louise Hay, de la que soy maestra y coach, pero de la que me salvó desde el momento en el que encontré su primer diccionario de enfermedades y pude entender qué era lo que el resentimiento hacía en mí. En aquel tiempo pude sanar mis alergias, el asma, las alergias que tenía, el asma, pero sobre todo sentir cómo y por qué me había ahogado emocionalmente dentro de mi familia, dentro de las cosas que me le habían sucedido a mi vida, que en lo absoluto muchas de esas cosas no son bonitas, ni se las deseo a nadie en la vida, pero que me tocaron, pero estaba imbuida ahí y eso estaba causando muchísimo dolor, sufrimiento y desconexión de mí misma. Entonces Louise Hay dice que no perdonamos para liberar al otro, perdonamos para liberar nuestra alma y poder así tener una mejor conciencia. Así que aprender esto a mí me colaboró y me ayudó a esa libertad de la que yo te digo que yo necesito sentir. Vamos a hablar de los orígenes del resentimiento, pero antes de esto vamos a hablar de nuestros patrocinadores y por qué estamos aquí. Y lo primero es, estás llegando, me estás viendo, me estás escuchando gracias a Estudio Avance, tu mejor opción en podcasts, en páginas web y en todo lo que se refiere a redes sociales. Si tienes un proyecto de producción, contáctalos para que pueda hacerse realidad. Y hoy quiero hablarte de la energía taquiónica, Taquiones Guatemala. Hoy que son estas cosas que tú ves aquí, ay, se cayó, que son taquiones, pues estas cosas que están aquí son antenas que sirven para poder hacer un proceso de sanación. Energía cuántica, física cuántica que nos va a sanar. Tenemos el cubo taquión, sesiones a distancia en donde pueden sanar cada uno de nuestros cuerpos. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esta sanación? Es que tú puedes colaborar. A nosotros que nos gusta ayudar a los demás, que nos gusta colaborar, pero que no precisamente es buena idea meternos y que no es buena idea darles un consejo, que no es buena idea o buena obra ayudar. Déjame decirte que los taquiones sí son una buena forma, porque las personas a las que podemos ayudar ni siquiera necesitan en específico. Si sos padre, si sos madre, si sos hijo, si es hermano, si tienen una conexión profunda, tú sí puedes ayudarlos a sanar de una manera en la que ni ellos lo sepan, pero lo estás sabiendo tú. No te imaginas la alegría de una mamá con un hijo alcohólico que de repente a través de las sesiones del cubo taquión o de haberle regalado un taquión, empiezan a cambiar su forma de beber, su fuerza de voluntad para poder hacerlo. Esas son como las más grandes. Cuando una hija o un papá preocupado por una enfermedad, metemos a la persona al cubo taquión y he tenido hasta páncreas que dejan de sangrar de un momento para otro y en mi caso, sentir mucho más rápido mis procesos de sanación que en algún momento te contaré, pero que realmente yo de verdad es que no puedo vivir sin ellos, pero prefiero vivir con ellos y ser una antena energética de protección y de cuidar mi campo electromagnético. Así que contáctanos para que te hablemos sobre la energía taquiónica y la técnica para poder sanar. Y por supuesto, y lo más importante, es que si estás decidida a tener una sanación profunda psicoemocional, me contactes para psicoterapia individual, de pareja o de familia. Atiendo a adolescentes y adultos. Voy a tu empresa, a tu familia, a hacer talleres de sanación y de crecimiento espiritual. Así que STI es tu mejor opción. Estamos en redes sociales y contáctanos para que podamos estar contigo. Así que muchas gracias a tener la oportunidad y la posibilidad de estar aquí gracias a nuestros patrocinadores. Y entonces vamos a ir al origen del resentimiento. El origen del resentimiento son expectativas no cumplidas. Y eso, miren, de verdad nos pasa desde el momento en el que nuestro ego empieza a hacer función en nuestra vida, que más o menos empieza a ser por ahí a los 2 años. Empezamos a formar después del apego, de la necesidad de apego a mi madre sobre todo.
¿verdad? Y a mi padre ahora, que son padres más conscientes, ¿verdad? De que están ahí, se forma el apego. Empezando el apego, lo que va a pasar es que vamos a empezar a criar y a formar nuestro ego, a formar nuestro yo. Y desde la instancia de formar nuestro yo, nuestra cabecita empieza a hacer expectativas de cómo debieran y hubieran de ser las cosas. Mi maestra Louise Hay dice que esas son palabras, vocablos que hay que sacar de nuestro lenguaje y de cómo lo escribimos, porque cada vez que hablamos de un hubiera y de un debiera, pareciera que yo soy la que no lo he hecho bien y que soy yo la que no lo hago bien y algo me hace falta. Y ahí vienen todas mis creencias existenciales de que no soy suficiente, no soy capaz, no sé qué. Y ahí empieza a formular cómo yo también pienso de los demás. Entonces, una de las cosas bien importantes en la vida de inteligencia emocional, de crecimiento espiritual es suelta las expectativas. No vayas con expectativas a las relaciones, a los proyectos. Yo no te estoy diciendo que no haya que ver una programación, que no haya que ver, ¿verdad? No veamos, sobre todo en cuestiones de negocio, los pros, los contra, y que veamos la relación. Pero expectativa de así como yo quiero que sea, así como yo quiero que pase y así como yo quiero que crezca, así no es. Toda esa experiencia de expectativas no cumplidas es lo que te va a hacer caer en el resentimiento de nuevo. Siguiente, origen, heridas de la infancia. Heridas de la infancia no sanadas. ¿Por qué? Porque esas heridas de la infancia no sanadas nos van a poner máscaras que no nos van a permitir crecer y creer en la vida y en las formas. Así que no hay nadie que se libre de no tener heridas de la infancia. A algunos porque nos faltó y a algunos porque nos dieron mucho. Dentro de esto necesitábamos un equilibrio que no hubo. Así que a trabajar las heridas de la infancia. Luego, una ausencia de validación emocional. Cuando tú no has tenido la posibilidad de ser validada como mujer, validada como hombre, validado como persona, como ser humano, y al contrario, han habido experiencias en las que han invalidado tu verdadero ser, de ahí es donde viene nuestra capacidad de sufrimiento, pero sobre todo nuestro potencial para seguir teniendo resentimiento. Entonces, ¿qué requerimos? Sanar. ¿Sanar para qué? Para poder validarme a mí misma, empezando por ahí y lo más claro de esta vida, validarme a mí misma para permitir la validación de los demás, pero sobre todo para poner límites claros de la no validación, del abuso que los demás ahora, en mi momento presente, pueden estar pasando. El riesgo del resentimiento y el riesgo de la ausencia de validación emocional es que crees que eso es lo que te mereces, que como lo aprendiste y así te sucedió, es lo que te va a tener que seguir pasando en la vida. Y aunque quieras huir de esto, vas a seguir encontrándolo y vas a seguir afirmando como creencia que la vida es esto, que las personas son de tal manera, que los hombres son de tal manera, que las mujeres son de determinada manera, y te vas a enfrascar en energía densa de resentimiento sobre ti, sobre el otro, sobre los demás y sobre la vida. Claro que todos hemos tenido experiencias de traición, todos hemos tenido experiencias de abuso, todos, unos peores que otros, y todos hemos tenido herida de abandono, todos nos hemos sentido abandonados por Dios, por nuestros padres en algún momento, por nuestras parejas, por nuestros amigos, por las personas. Los hijos no nos abandonan, los hijos se van, así que eso sí te lo aclaro, pero por todo lo demás, sí nos abandonaron. Sí nos abandonaron socios, amigos. Eso sí pueden abandonarnos entre la significancia y la interpretación que hacemos como agravio. Así que de verdad, con todo el corazón, de verdad, puedes hablar de tu experiencia emocional con amor y conciencia desde la sanación para poder permitirte trascender ese resentimiento
ese rencor, ese odio que tienes ahí adentro. Así que, de verdad, piénsalo y reflexiónalo. Ahora, vamos al camino de la sanación. En el camino de la sanación es bien importante esto que te voy a decir, y creo que es un poquito doloroso y chocante. La irresponsabilidad emocional que has tenido en lo que te ha pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que te pasa, dicen los cuentos sociales. Cuando te pasa una vez no es tu culpa ni tu responsabilidad. Te pasa desde la inocencia. Pero cuando te vuelve a pasar es porque tuviste una irresponsabilidad emocional en ti. Una irresponsabilidad psicológica de no haber aprendido de experiencias pasadas. Necesitas hacerte cargo de lo que hiciste y de lo que no hiciste. En toda relación, ambos tienen coparticipación, corresponsabilidad y cohecho de cosas que se hicieron y que no se hicieron. Y eso es lo que necesitas admitir en primera instancia, tu porcentaje entre las posibilidades de haber sido irresponsable emocional contigo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra naturaleza sí tenemos la posibilidad de saber cuándo algo ni siquiera empieza bien. Una persona, una situación, una relación amorosa, un negocio, un proyecto que no te vibra, que no te frecuencia, que energéticamente dentro de ti te están diciendo que no es por ahí y que no es con esa persona. Hay una voz interna que no es miedo, ni una creencia limitante. Es tu alma la que con intuición, con el desarrollo de la intuición, puedes escuchar. Pero cuando mi cabeza tiene mucha basura y muchas creencias e historias limitantes, no me permite saber la verdad. Cuando emocionalmente yo estoy muy dañada, muy dolida y lo que menos tengo es amor propio, me voy a equivocar, y a pesar de que sé, que digo que no quiero volver a repetir lo mismo y que me pase lo mismo, voy directo para allá y me encuentro a las personas, situaciones, formas que me van a volver a invitar a sanar y decir ya, para no volver a pasar las experiencias. Pero necesitas asumir tu irresponsabilidad emocional para transformarlo en volverte un ser responsable de ti mismo, desde tu intuición, desde tu conciencia, desde una psique madura, con madurez emocional, con inteligencia emocional, para parar y saber cuándo las personas están transgrediendo tus límites, cuando tú transgredes los límites de los demás, y cuando las historias se cuentan de manera diferente, cuando tú tomas decisiones y no permites que los demás tomen decisiones por ti. Siguiente, aceptar que sientes resentimiento. No te avergüences, que no te dé culpa. No eres una persona mala o una persona que se va a ir al infierno porque sientas resentimiento. Todos lo hemos sentido. No sé cuántas veces te has atrevido a entender si realmente tú odias. Yo he odiado 3 veces en mi vida y no quiero volver a hacerlo. La primera vez, empezando la adolescencia, entendí que odiaba a mi papá, ¿verdad? Ahora entiendo que no era a mi papá al que yo odiaba, era al hombre alcohólico, a la personalidad enferma alcohólica que él era y lo que producía. Pero me tocó de verdad hacer un proceso y ahí empezó un proceso espiritual muy profundo, y encontré a mi padre creador en el proceso de perdonar y hacer el proceso con mi papá. Siguiente, realmente odié a mi primera relación romántica por haberme puesto en vergüenza. Ahora entiendo que ni siquiera fue lo que hizo. Si yo sabía que no se iba a quedar, no iba a estar, ¿verdad? Lo que no hice fue escuchar a mi voz interior.
y le declaré venganza. Y cuando lo logré hacer, dije, ay, sí, de verdad que sí, que la venganza es alegre, ¿verdad? Como es la frase de la venganza, pero realmente envenena tu alma. Y cuando lo hice, realmente entendí que no. Ahí yo me prometí no volver a odiar y tener cuidado con los resentimientos y perdonar por la clase de personalidad que yo tengo, de temperamento, de carácter, bendito carácter y bendito temperamento que tengo. Desde lo que empecé a aprender sobre mí y sobre mi conciencia etérea también, entendí que para mí es bien fácil buscar el proceso de venganza. Pero yo no quiero ser una persona vengativa. Entonces a mí, para no llegar a esos procesos de resentir y después tenértelas que ver que me las pagues, pues me toca perdonar muy ligero, muy rápido y entender mi proceso de experiencia personal, pero sobre todo de saber cuál es mi porcentaje de responsabilidad en la situación que sucedió. Pero la vida me tocó y ya en el episodio anterior te conté lo que pasó con mi papá. El dolor de haberlo perdido de un día para otro, de la injusticia de un sistema que no hizo nada para nosotros, para que las personas que asesinaron a mi papá estuvieran en una cárcel. Es el momento en el que son 13 años y no sé qué pasó con ese proceso. Un sistema en el que alguien cree que puede arrebatar tu vida porque está molesto contigo. Un sistema que no le importa qué es lo que queda o quién queda y se puede ir. Incluso con mi papá, por haber llegado a las posibilidades y experiencias que lo llevaron a morir de la forma en la que murió. Pero entender que su alma, eso fue lo que tenía que pasar. Cuando entendí su liberación álmica a través del proceso que fue un secuestro y un asesinato, que no me puedo ni imaginar lo que él pudo pasar en ese momento. Pero cuando entendí todos los aprendizajes que mi familia, mi mamá en ese momento y mis hermanos tuvimos, de verdad puedo, después de pasar el proceso, aprender por la experiencia. Pero esa fue la siguiente vez. El asunto es que ahora ni siquiera había una cara y un rostro a quien odiar, sino era un sistema al quien yo o con el que yo tenía problemas. Por supuesto que con este carácter que tengo tan rebelde, sí tengo problemas con las autoridades y tengo problemas con las reglas y las normas. Lo sé y me divierte hacerlo, pero no precisamente llegando al momento de odiar. Pero me tocó hacer ese proceso de perdón. Así que sí, validar tu dolor y el sufrimiento en el que a veces te metes te puede ayudar a reaccionar ante la historia del hecho de lo que lo originó. Validar tu dolor como algo real, como algo que dolió, es importante. Pero cuando hago esto, me doy cuenta que tengo la oportunidad de soltar la historia repetida, de dejar de repetir la historia, de dejar de rumiar la forma en la que fue. Y cuando eso pasa, cambio la narrativa de mi historia y de mi vida. Hago una transfiguración a través de la recapitulación. Transfiguro mi momento de experiencia, pero sobre todo me transfiguro a mí como otra forma de ser. Así que cambia la narrativa de tu historia, averigua bien, velo desde muchas perspectivas y te vas a dar cuenta que esa historia tiene otra forma de verlo y hacerlo, y cambia la figura y la forma. Herramientas de liberación. Puedes hacer cartas de perdón, no precisamente para que se envíen, pero es importante. Es importante hacerlo, es importante hacer la experiencia de escribirlas para que neurológicamente pase. Siguiente, hacer una historia, hacer una biografía de tu vida también puede ser una buena herramienta, pero que por última vez tú escribas desde tu punto de víctima o de victimario para contar tu propia historia. ¿Sí? Si yo te relaté en el episodio pasado lo de mi papá y te lo estoy contando ahora, es por el bagaje de experiencia que tú puedes tener, no por aunque yo extrañe y siga extrañando a mi papá y me parezca que eso no era lo más justo, ni para él ni para mí, pero que esto tiene otra versión de la historia.
rituales de fuego y agua. Esos son importantes, son los actos psicomágicos. Transfigurar a través de la experiencia espiritual lo que te sucedió. Respiraciones conscientes para, esto sí es importante, respiraciones conscientes para quitar de nuestro cuerpo las memorias de dolor y de sufrimiento grabadas o tatuadas en mí. ¿Sí? Es importante que lo puedas hacer. Después te tatúas las historias ya transformadas como lo hago, lo hice yo. Cada tatuaje que yo tengo pintado es de una historia grande de mi vida que pude transformar y sacarla para mí. No te tienes que tatuar, pero eso es lo que yo hice. Luego, por supuesto, terapia. Por favor, busca terapia, busca acompañamiento y busca al mejor terapeuta para ti. No todos somos los terapeutas de todo. A ti te puede encantar y gustar, como muchos de mi comunidad, cómo hablo y cómo lo digo, pero muy profundamente no quisieran una terapeuta tan directa como yo, así que tienen que buscarse otra o otro, y háganlo, pero por favor háganlo, transforme su vida. Y Carl Jung dice que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Si tú sigues negando que tu cerebro, tu ego tiene partes que te ayudan a la sobrevivencia y pueden negar, reprimir, racionalizar, proyectar lo que te ha sucedido como mecanismo de defensa, eso no quiere decir que no exista. Y te vuelvo a repetir, el cuerpo es el que muchas veces paga el precio. Así que por favor, trabajo. Así que, amada comunidad, sanar el resentimiento de verdad es un acto de mucha valentía. Y requiere de una valentía espiritual. Y no porque olvides, sino porque eliges dejar de cargar con lo que te lastima, con lo que te está haciendo sufrir. La libertad comienza cuando dejas de identificarte con la herida. Te lo vuelvo a repetir. La libertad comienza cuando dejas de identificarte con la herida. Tú no sos lo que sucedió. Es la forma en la que lo transformas. Así que te abrazo con mi alma. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por tu existir.